Asesórame sobre las siguientes opciones de compra de vivienda. No le puedo pedir que opine o me dé sentimientos. Todo el mundo empezó a hablar de esto. ¿Por qué? Y esto no va a parar acá. Esto va a seguir avanzando y cada vez va a ser más sorprendente. ¿Cómo usar la inteligencia artificial para tomar decisiones financieras? Esta herramienta fascinante de la cual estamos hablando, que tememos, que admiramos, que desconocemos, nos puede ayudar a mejorar nuestra vida financiera. Hoy tenemos a Carlos Alarcón, profesor de Platzi, que nos viene a contar cómo podemos en forma sencilla utilizar la inteligencia artificial para mejorar nuestras finanzas, para elegir una tarjeta de crédito, para elegir un crédito, para elegir qué casa comprar, qué casa no comprar. Este episodio está increíble. Todos hemos escuchado hablar de la inteligencia artificial y de la revolución que está creando y que no nos imaginamos la que va a crear. Yo soy lo suficientemente viejo para ver tecnologías revolucionarias, pero esto yo creo que va a ser todavía mucho más impactante que lo que fue el Internet para nosotros. Tenemos con nosotros a Carlos Alarcón, que me siento muy orgulloso. Él es el director de la Escuela de Inteligencia Artificial de Platzi y yo les voy a decir, soy fanático de Platzi. No me están pagando, no estoy recibiendo nada de Platzi. Yo lo invité porque me parece que primero el trabajo que están haciendo en Platzi para llevarle educación económica de altísima calidad y funcionalidad a muchísimas personas que no podrían recibir esa calidad de información es absolutamente fascinante. Primero, felicitaciones por lo que están haciendo en Platzi, Carlos. Es algo muy, muy enriquecedor y revolucionario. ¿Ustedes tienen cuántos estudiantes? Dividimos estudiantes gratuitos, que tenemos cursos gratuitos alrededor de toda Latinoamérica y pueden ingresar a nuestro contenido sin suscripción, y también tenemos pues estudiantes pagos. Yo creo que sumando ambos segmentos estaremos rondando por ya números de millones en toda Latinoamérica y en todo el habla hispana. Impresionante lo que están haciendo. Felicitaciones. Entonces yo te robo un poquito de tiempo para ver cómo nos enseñas a usar inteligencia artificial para finanzas personales. Entonces cuéntanos un poquito de cuál es el concepto y cómo podemos usar eso. Listo, pues como tú lo decías, esto es otra revolución tecnológica. Ya hemos vivido muchas, vivimos el internet, vivimos transistores, vivimos blockchain hace poco con el tema de las criptomonedas, NFTs, y ahora llegó el turno de la inteligencia artificial, y esto no es nuevo. Llevamos trabajando en inteligencia artificial desde hace más de 50 años. El primer algoritmo de redes neuronales nació hace 50 años. Entonces esto no es nuevo, pero todo el mundo empezó a hablar de esto. ¿Por qué? La razón es algo que se llama inteligencia artificial generativa, y es básicamente, ya no utilizo la inteligencia artificial solo para clasificar texto, clasificar imágenes o traducir textos o algo por el estilo, sino lo utilizo para generar secuencias de texto, secuencias de imágenes que son píxeles, secuencias de videos que son frames de píxeles a distintas capas, y es ahí donde se potencia todo, porque anteriormente solo podía generar contenido desde cero un humano, y ahora inteligencias artificiales aprendieron a abstraer lenguaje, abstraer conceptos de imágenes, abstraer conceptos de video y capaz de replicarlos. ¿Y eso en qué se traduce? En que tenemos modelos de inteligencia artificial tan robustos que aprendieron la estructura de un lenguaje. A eso le llamamos NLP, o Natural Language Processing, o procesamiento de lenguaje natural. Y esa es la revolución. ¿Como para qué le enseñamos lenguaje a un modelo de inteligencia artificial? Para lo mismo que le enseñamos lenguaje a un humano, para que pueda crear, escribir, entender y replicar. Y eso es maravilloso, porque si le enseñamos a entender el lenguaje como tal a un modelo, podemos enseñarle a escribir poesía, libros, prosa, a entender modelos complejos de lenguaje o situaciones complejas de la vida cotidiana, responder emails, escribir código de programación, y específicamente uno de los que más me gusta, poder aterrizarlo hacia el tema de finanzas personales, que Carlos es el tema que nos compete acá a los dos, acá en esta reunión. Sí, porque a mí me ha pasado y es muy fácil que a cualquier persona le ha pasado que llegamos a un banco o a comprar algo a crédito y sale una persona que habla bonito y nos muestra un poco de hojas con numeritos y con opciones y que dice si hace esto, es esto y no sé cuál, y nos habla como que terminamos ahí con cara de bobos diciendo que sí, sin entender un bledo lo que nos están diciendo, y sí, después terminamos con la preguntita, ¿y usted qué me recomienda? Sí, y yo creo que eso viene desde inclusive la concepción que tenemos en Latinoamérica y en distintos países de las finanzas. Nunca en un colegio o en nuestra formación profesional
profesional se nos enseña a manejar dinero, a qué es un crédito, cómo se maneja una tasa, nada, nada. Y cuando llegamos a necesitarlo, porque claro, la economía exige que lo necesitemos, pues estamos totalmente perdidos y terminamos con, Totalmente. ¿y usted qué me recomienda, señor banco? Y le van a recomendar lo que le da Lo más que a ellos le comisión a esa conviene. persona o Sí, lo que el claro. jefe le está dando por el trasero Es- para que venda ese producto o ese sí, servicio. Entonces, una de las cosas que yo les recomiendo a mis estudiantes es vaya, pregunte, pregunte, pregunte y no exacto. le dé miedo, no le dé vergüenza preguntar, déle vergüenza de no preguntar, ¿cierto? Y si usted no entiende, no compre o no, hasta que usted no entienda, puede que le digan bruto, que se pongan impacientes, pero si no entienden, no hagan. Pero entonces cuando yo vi esto, yo le pregunté a Carlos, ¿por qué no hacemos unos ejercicios para que la gente tenga idea de cómo puede utilizar la inteligencia artificial, como que me ofrecen este crédito, que me ofrecen esta tarjeta de crédito, que me ofrecen esta hipoteca, pero que entonces los intereses, los gastos de cierre, cuáles son los elementos? Entonces, ¿cómo Eso. podemos, primero, por qué no nos explicas un poco cómo hacer la pregunta para que nos aterricemos? Buenísimo, buenísimo. Yo creo que sí y voy a compartir pantalla. Básicamente, ¿qué tenemos? Muchísimos modelos de inteligencia artificial, pero muchísimos modelos de inteligencia artificial capaz de procesar texto. El que se volvió más popular es un producto llamado ChatGPT. No es un modelo de inteligencia artificial, es un producto que utiliza como modelo GPT 3.5 o GPT 4. ¿Quién lo desarrolló? El equipo de OpenAI. Y asimismo hay otros desarrollos como lo son BART de Google, Llama de Meta, hay soluciones open source como Open Assistant, mejor dicho, etcétera. Básicamente, ¿qué es? Un modelo de inteligencia artificial que entiende texto. Pero espérate un momentico, ¿Sí? como yo sé que muchas personas acá son como yo, que somos re brutos con la tecnología, entonces, o soy yo por lo menos, entonces la persona Eso. entra y va a www.chatgpt, ¿cierto? Ahí ChatGPT, está. eso. Chat.openai.com y te dirige al producto que es totalmente gratuito. Lo puedes Ajá. utilizar, a veces tarda, a veces se desconecta, pero porque hay millones de personas alrededor del mundo utilizando este producto que es totalmente gratis. Yo cuento con una versión Plus, es una versión que tiene un costo para hacer pues traducciones más estables y más rápidas, pero es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Básicamente, una vez abro, me registro con mi correo, lo que necesite, a chat.openai.com. Me sale Ujú. una interfaz tan sencilla como esto, una caja de texto y me va a responder. ¿Qué me va a responder? Lo que yo le pregunte. Por ejemplo, ¿quién eres? Soy ChatGPT, un modelo en lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, como lo habíamos mencionado. Estoy diseñado para responder preguntas y ayudar en diversas tareas a través de conversaciones de lenguaje natural. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Es un modelo entrenado con todos los textos de internet, básicamente, todos los textos de bibliotecas de investigación, todos los textos que habían para 2021 y es capaz de ayudarme en casi todo. Yo lo utilizo hasta para cocinar. Le digo, mira, tengo esto en la nevera, ¿qué receta me recomiendas? ¡Pum! Me da una receta. Entonces acá le puedo decir que me recomiendas hacer en un viaje a México. Entonces, día 1, visita el Zócalo, pasa por el barrio de las Mercedes, día Wow. 2, dirígete a las zonas. Lo interesante acá es que podemos enfocarlo a distintos temas de una manera profesional. Distintos temas como finanzas personales. Ya que estás ahí, por ejemplo, podemos decir, organíceme un mercado para una lista de un menú para dos niños y dos adultos que no podíamos hacer. Claro, A ver, digámosle, actúa como un experto nutricionista. Quiero que crees un menú para una semana entera con desayuno, almuerzo, cena para una familia con dos adultos y un niño. y vamos a ponerle esto, en la que queremos bajar de peso. Entonces vamos a ver qué sale. Entonces día 1, día 2, día 3. De hecho hay algo más interesante. Esperemos que acabe y ahora le Ujú. voy a decir, lleva esta información a una tabla. Ahora sí lo entiendo mucho mejor. Día 1, huevos revueltos con espinaca, champiñones, papá. Y ahora le voy a decir, crea una lista de mercado para poder cumplir con esta dieta. Huevos, pollo, salmón, brócoli, coliflor, espárragos, pepino, Y tú le puedes decir, las dame la cantidad que tengo. cantidades, exacto.
Entonces, huevos, 2 docenas, 24 unidades, pollo, tanto. Es una maravilla, es que es una Increíble. maravilla. Y entonces, por ejemplo, tú le puedes decir, dame la receta de los huevos, ¿cierto? Vamos a ponerle Exacto, una de un entonces, almuerzo. dame la receta y el paso a paso para preparar, voy a ponerlo entre comillas. Sí. Tin. Ingredientes: un pollo entero, 2 cebollas, 4 dientes de ajo, instrucciones. Lava el pollo entero, colocándolo en una olla, abre, cubre el pollo con agua y añade una pizca. Es que es Impresionante. una maravilla, es que es una maravilla. Impresionante. Bueno, ahora, por ejemplo, dame ideas para ahorrar en los textos escolares de mis hijos. En los textos escolares de mis hijos. Listo. Eso que estoy haciendo acá se llama prompt engineering. Hay maneras muy buenas de hablar con la inteligencia artificial. Mejor es que hay ciertas técnicas y habilidades para hablar con modelos de inteligencia artificial. Eso se llama prompt engineering y voy a hacer de hecho una promoción. En Platzi tenemos un curso de prompt engineering para ChatGPT. Si quieren saber mucho más de cómo hablarle o cómo conseguir mejores resultados con el modelo, pueden tomar el curso. ¿Qué voy a hacer? Entonces actúa como un experto en finanzas. Tu objetivo es optimizar el dinero y dar consejos y tips para economía Para del hogar. ahorrar en los textos escolares de mis hijos. Listo. Para ahorrar en los textos escolares. Compara precios. Compra libros usados. Reutiliza libros de años anteriores. Comparte libros con otros padres. Utiliza libros digitales. Busca programas de intercambio de libros. Es lo que cualquier persona le diría a otra, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo hago para buscar un automóvil usado en buenas condiciones con el mejor precio? Dar consejos y tips para la compra de un auto al mejor precio. Un auto usado. Listo. Esto es una interfaz de chat. Le podemos decir, ¿sabes qué? Es importante tener en cuenta que busco un auto usado. Investiga sobre los modelos. Revisa el historial del vehículo antes de comprar un carro usado, es importante. Inspección del auto, es importante hacer la inspección, negociar el precio, conoce tus derechos, cuál es la mejor manera de negociar el precio. Esto es súper abstracto. Investiga, conoce el historial, será amable y respetuoso, haz una oferta razonable, usa información a tu favor. Pero que son técnicas de negociación, que son Estas son básicas, técnicas porque de por ejemplo hay negociación. personas que creen que ser buen negociante es hablar mucho. Sí, y lo peor es que crecimos mucho con esa idea de el que más engaña y el que más embolate es el que negocia Exactamente. mejor. O ser agresivos o ser rudos con las personas. Genial esto. Yo me estoy inventando cosas acá. Por ejemplo, ¿qué argumentos tendría para convencer a mi pareja que nos organicemos más financieramente? Listo. Acá hay algo que tener en cuenta y es que, y de hecho lo hace el equipo de OpenAI, esto tiene limitantes. Una de las limitantes grandes, uno, la información que tiene está hasta el 2021. Sí. Septiembre de 2021. Dos, es un modelo de lenguaje con un montón de restricciones. Restricciones tipo, no puedo hacer algo que altere o que agreda a un grupo poblacional. Por ejemplo, no puedo decirle que genere un discurso de odio sobre raza, género, ideologías, etcétera, lo que está perfectamente bueno. No puedo decir que sesgue su información, no le puedo pedir que opine o me dé sentimientos. Y esto es algo muy interesante porque él evita meterse en relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque él no No siente, conflictos. Claro. él no siente, él no conoce la historia, él no puede decirte cómo ayudarte. Hay maneras de intentar que te dé ese tipo de cosas, pero digamos, es mejor no utilizarlo para ese ejemplo, pero vamos a ver qué hace, vamos a ver qué hace. Entonces, actúa como un experto en finanzas. Tu objetivo es ayudarme a convencer a mi pareja para que mejore sus hábitos financieros. A ver, sí, sí, no sé, porque yo me acordé de algo. A escribirle una carta a mi pareja para motivarla a que trabajemos en equipo financieramente. ¿Qué te parece? ¿Así sería buena? Eso está bien interesante. Escribir una Sí. carta a mi pareja con el objetivo de animarla a que juntos tengamos mejores hábitos financieros o que Que creemos juntos un proyecto financiero tenemos conjunto. un proyecto financiero para nuestras necesidades.
Vamos a ver qué sale. Estimado o estimada tu pareja, porque Ya falló ahí, sí. sí, espero te encuentres bien. Me gustaría tomar un momento para hablar contigo sobre nuestro futuro financiero y cómo creo que juntos podemos crear un proyecto para mejorar nuestras necesidades económicas. Como bien sabes, el tema del dinero es muy importante en nuestras vidas y es algo que afecta tanto a nivel individual como a nivel de pareja. Creo que es importante que trabajemos juntos para establecer nuestras metas financieras y Estoy dispuesto a trabajar contigo para recordar soluciones prácticas viables para nuestras necesidades financieras. ¿Qué te parece si nos sentamos juntos y hablamos sobre nuestras metas y cómo podemos alcanzarlas? Con cariño, tu nombre. Bueno, pero está bien. Ya Es un por lo buen menos, borrador. ya de estimado a mejoró el texto. Sí, lo que te decía, él es falto de emociones, él no entiende, pero sabe replicar algunas Sí, sí, palabras pues de amor y demás. Es interesante también lo que podemos hacer, de hecho hicimos una prueba sobre que me ayude a escoger ciertas opciones, exacto. opciones de vivienda, opciones de créditos, opciones de tarjetas de crédito como esto. Me Bueno, pareció muy vamos con interesante el una de esas. ejercicio, de hecho es algo que lo había ejecutado antes, básicamente le voy a dar un prompt base. Prompt es como le llamamos a la instrucción base del modelo. Quiero que actúes como un experto en finanzas personales y encuentres formas creativas de manejar las finanzas. Deberás considerar elaboración de presupuestos, estrategias de inversión y gestión de riesgos al crear un plan financiero. En algunos casos también puede ser necesario brindar asesoramiento sobre las leyes y regulaciones tributarias en Colombia. Eso puede ser cualquier país. Para ayudar a maximizar sus ganancias y debes elegir la mejor opción de acuerdo a ciertas opciones que te daré de tarjetas de crédito, compra de propiedades y demás. Responde OK si entiendes tu propósito. Entonces voy a empezar. O él me dice, encantado de ayudarte. Asesórame sobre las siguientes opciones de compra de vivienda. Propiedad 1, con cuántos cuartos, cuántos baños, pies cuadrados, precio de venta, precio de renta, impuestos y cuándo se construyó. Propiedad 2, exactamente los mismos valores, pero pues obviamente cambian. Pues vamos a ver qué es capaz de hacer. Entonces, para elegir la mejor opción de compra de vivienda es importante considerar varios factores, incluyendo la ubicación, tamaño de la propiedad, el precio de venta y de renta, así como los impuestos anuales, cosas que evidentemente yo no le proporcioné, pero él sabe que son importantes para tener en cuenta y pues me da la retroalimentación de que si los puedo conseguir, mucho mejor. A continuación, analizaré cada propiedad y te proporcionaré mi recomendación basada en la información proporcionada. Entonces, la propiedad 1 tiene un precio de venta de, digamos que esto es dólares o no sé cómo lo estemos manejando, pero pues es un precio de renta también por mes, impuestos anuales, los tenemos acá. La propiedad es la más pequeña de las tres, también es la más asequible. Si estás buscando una propiedad para comprar un precio razonable y puedas alquilar, esta propiedad podría ser una buena opción. Sin embargo, debes considerar la renta mensual relativamente baja en comparación con las otras dos opciones, lo que afecta a tus ingresos por alquiler a largo plazo. Esa es la opinión experto financiero, porque le dije que actuara como uno, de la propiedad 1. Fíjate que ahí está hablando en la propiedad uno de que la rentabilidad es baja con Sí. respecto al precio de la propiedad. Luego sigue que con la propiedad 2 es más grande que la propiedad 1, con 3 habitaciones, 2 baños, un precio de venta es más alto, el precio de alquiler, claro que es más alto que la propiedad 1, los impuestos anuales de tanto. Aunque el precio de venta es más alto, la renta mensual es más alta, lo que podría ser que sea una mejor opción para obtener ingresos para alquiler a largo plazo. También debes considerar que los impuestos anuales son más altos que la propiedad, lo que puede afectar tus ganancias netas. Una propiedad como la propiedad 3, entonces me dice acá que el precio, la renta, los impuestos, la propiedad similar a la propiedad 1 en términos de tamaño, pero es más cara y tiene una renta mensual más alta. Si estás buscando por una propiedad que pueda comprar a un precio razonable y que pueda proporcionar ingresos de alquiler largo, esta propiedad puede ser una buena opción. En conclusión, basado en la información proporcionada, mi recomendación sería la propiedad 2, ya que tiene un precio de alquiler más alto y las otras dos opciones, lo que puede ayudar a obtener ingresos de alquiler a largo plazo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que debes evaluar la propiedad al detalle y considerar tus objetivos financieros personales. Entonces, claro, yo acá le puedo decir, es que mi objetivo es para negocio o para vivienda, puedo especificar mucho más y vamos a llegar a una mejor conclusión, pero por ahora, pues me está diciendo pros y contras de cada una de las propiedades. Exactamente. Y fíjate, por ejemplo, desde el punto de vista de inversionista, que estamos hablando de la rentabilidad, podríamos ser más específicos de decirle de las tres propiedades, ¿cuál es la que mayor Sí. rentabilidad con respecto a mi inversión me produce, por ejemplo? ¿Sí? De las propiedades, ¿cuál es la que puede darme mayor rentabilidad Sobre mi inversión. sobre mi inversión?
Entonces me dice propiedad uno por 12 meses sobre el precio de compra es de 7.3, mientras que la propiedad 3 de tanto. Según los cálculos, la propiedad 3 se puede proporcionar mayor rentabilidad sobre tu inversión, con un rendimiento anual de 8.63%. Wow, si ves, ahí nos da, como tú dices, Ujú. decimos cuál es el criterio que nosotros y nos da Exacto. una rentabilidad sobre eso. Sí, Ahora, obviamente que hay que decirle, hay que tener en cuenta estos números que tengo que gastar esto en los gastos de cierre, esto en la reparación de la ujú. propiedad, porque eso afecta a la rentabilidad. Pero en últimas, eso, por ejemplo, nos puede dar una luz importante. Claro, claro, claro. Muchas personas no saben, digamos, cómo manejar una tasa de renta, cómo poderla hacer este tipo de cálculo que incluso pareciera tan sencillo, pero pues que acá lo tengo de ipso facto, básicamente, simplemente con ejecutarlo. Me da también recomendaciones de, acá no se tienen en cuenta otros factores como los costos de mantenimiento y reparación, lo que tú decías, Carlos, la apreciación del valor de la propiedad y la demanda del mercado, el alquiler, la ubicación, la propiedad. Entonces es importante tenerlo en cuenta, pero con los datos que tenemos, digamos, el impulso que le di o la intención que yo tengo, que es de cuál da mayor rentabilidad, pues él hace la operación y da la mejor opción. Pero dígame cuántos son los gastos de cierre, cuántos son los gastos de mantenimiento, los gastos Ujú. adicionales, y eso, porque esa ecuación es necesaria para tener una película completa. Está muy claro. Ahora, por ejemplo, con una tarjeta de crédito, teníamos un ejemplo con una tarjeta de Sí, crédito. sí, por acá hay un ejemplo con una tarjeta de crédito, es interesante. Vamos a decirle esto. Ahora comparar las siguientes tarjetas de crédito. Acá hay algo interesante y es, esta información la sacamos de unos bancos que, digamos, no son propiamente de Latinoamérica, sino de Estados Unidos, otros países, y esta información que le pasé está en inglés. Sí. Él entiende múltiples lenguajes y me da la solución en español, que es el que le estoy manejando. Como le pedí desde un inicio que hablara, porque él entiende el lenguaje. Están buenos estos modelos de inteligencia artificial que pueden incluso entender varios lenguajes y traducir la información. Exacto, porque como en las tarjetas de crédito, una nos ofrece que millas, el otro ofrece Sí, cashback, el otro money back, el otro ofrece que descuentos, ¿cómo nos responde? listo. Él dice, primero, para comparar las tarjetas es importante considerar tus necesidades. De nuevo, él puede tener la información, los datos, pero debe haber una intención o una necesidad para dar la mejor recomendación. Entonces, Ujú. tus necesidades financieras y personales y tus hábitos de gasto. Pues de nuevo me da un texto de la tarjeta uno. Esta tarjeta de crédito es una tarjeta de viaje que ofrece recompensas en millas aéreas. La tarjeta tiene una tarifa anual de $95. La oferta de bonificación es bastante generosa con una oferta de 75,000 millas una vez que gastes $4,000 de compra. Entonces me da básicamente una descripción detallada de toda la información y me da un texto que puedo entender de una manera muy fácil. Y a la final, esta tarjeta puede ser adecuada para ti si viajas con frecuencia y valoras las recompensas de millas aéreas. Sin embargo, debes tener en cuenta que hay una tarifa anual y una APR que puede ser alto si llevas un saldo en la tarjeta. Me da la opción de, bueno, si hay que viajar, se puede viajar. Continúa. No sé si no tomo la 3. Continúa. También dice la tarjeta 2. Esta tarjeta de crédito está diseñada para personas con mal crédito y ofrece un programa de devolución de efectivo. La tarjeta no tiene tarifa anual y no ofrece una oferta de bonificación. Además, no hay tasa de recompensas, lo que te indica que gastas puntos o millas por tus compras, lo que es bastante bajo en comparación con las otras tarjetas. Puede ser adecuada si tienes un mal crédito o deseas mejorar tu puntaje de crédito. También puede ser una opción si viajas con frecuencia y no valoras las recompensas de millas aéreas. Puedes tener en cuenta que esta tarjeta no ofrece recompensas y no es la mejor opción si deseas ganar puntos, millas o canjearlos. Entonces, si viajo, mejor la uno. Si no, si tengo un mal hábito de consumo y demás, o quiero simplemente subir mi score crediticio, la 2. Hay una cosa súper interesante porque ahorita, cuando tú estás hablando de las preguntas, una de las cosas que yo aprendí con Tony Robbins, pues que él es de neurolingüística, que él dice que lo más importante no es la respuesta, sino la pregunta. Cuando uno llega a un almacén o a un banco, lo importante es aprender a hacer las preguntas. Sí, Porque si yo no hago las preguntas adecuadas, las personas me van a dar lo que a ellos les conviene. Un entrenamiento muy bueno que nos da esta herramienta es aprender a hacer las preguntas en forma adecuada. de acuerdo. O sea, él es totalmente imparcial y de entrada te dice, hey, no conozco tus necesidades,
pero yo opino esto. Si me das tus necesidades y las preguntas correctas, puedo darte una recomendación mucho mejor. Yo creo que es exactamente lo que tú mencionas, Carlos. ¿Cómo puedo hacer para aprender a hacerle la pregunta? O sea, ¿la herramienta me puede enseñar a hacer las preguntas? Sí, la herramienta puede enseñarte a hacer una pregunta, a decirte de una manera mucho mejor cómo entiende mejor, pero la herramienta o el modelo no sabe lo que no sabe. Ah, sí, El sí, entiendo. modelo, No el sabe lo modelo, que yo sí, quiero preguntar, exactamente. exacto. No sabe que hay una manera mejor que para preguntarle a él, porque de pronto cuando lo crearon no se le enseñó. Para ello, acá voy a hacer de nuevo una promoción. Es exactamente el objetivo del curso que creé, hecho en Platzi, lo dicto yo, que es mejorar los resultados que obtienes con ChatGPT y otros LLM, usando técnicas de Prompt Engineering. Prompt Engineering son técnicas y habilidades para hablarle mucho mejor a la inteligencia artificial. Pues manejamos muchas cosas como tips básicos, errores comunes, técnicas como Zero Shot, Chain of Thought, Roleplay, Node Generation, configuración de hiperparámetros. Hay toda, digamos, una profesión alrededor de cómo hablarle bien a estas herramientas y cómo sacarle el mayor provecho, que se llama pues Prompt Engineering. Tú le dices un promptazo, ¿cómo era que dijo? Un promptazo. Cuando dijiste que copiaste de un lado para otro, dijiste un... Sí, un copy-paste del prompt. Hay muchísimos sitios donde hay prompts ya generados para poder resolver ciertas tareas. Entonces uno copias y pegas el prompt. Este curso, de hecho, las 3 primeras clases son totalmente gratis. Pueden entrar ya si quieren. ¿Cómo buscarían el curso de Platzi? ¿Cómo platzi.com/cursos/chatgpt. Yo creo que muchas universidades, amo la universidad y creo que es muy importante, pero creo que hay muchas personas que toman decisiones absurdas y se sobreendeudan para estudiar Sí, algo y Platzi es una solución para cualquier muchacho, muchacha o para cualquier persona, no importa la edad, que me parece que por una suma ridícula puede cambiar su vida financiera y su vida profesional. Yo te quiero invitar para que hagamos un programa hablando de la educación. A mi equipo le digo, quiero hablar de eso, quiero hablar de eso, quiero hablar de la estupidez de la deuda universitaria, cómo la gente se acaba su vida durante años sí. con eso y cómo tenemos alternativas ahora súper económicas. Y no solamente va a ser Platzi, sino que tú nos ayudes un poco a entender cómo ese mundo es mucho más asequible y fácil de lo que las personas piensan. Sí, yo creo que, o sea, no estoy en contra de las universidades, yo tengo una maestría, de hecho. Tienen una misión también que es educar y cambiar la sociedad, pero sí definitivamente para ciertas tareas la educación tradicional universitaria no va tan bien. Es decir, para temas tan álgidos como por ejemplo la inteligencia artificial, no nace un programa que enseñe totalmente las bases de inteligencia artificial o el uso directamente en una facultad universitaria. Tienen que pasar muchísimos procesos y demás y pues tiene que tener una demanda. Para eso pues en Platzi estamos totalmente, por ejemplo, Es, en muchos sitios es que, estamos... es que de verdad que yo amo a la universidad también. Yo estudié en Colombia, en el externo de Colombia, y cambió mi vida. Y todavía aplico el estilo de pensamiento, pero yo me imagino para que una facultad de ingeniería cree un programa de inteligencia artificial pasan 3, 4 años como rápido, ¿cierto? Porque es Sí, dificilísimo y no es porque sean, yo no estoy hablando mal de las personas porque hay personas maravillosas, pero es porque la burocracia, el sistema, las reglas son tan complicadas que hacen todo supremamente difícil que ustedes no tienen eso. sí, no, total. Creo que es un problema que tenemos mucho a nivel de Latinoamérica y es de cómo se estructura la educación per se. Es como, por alguna razón, todas las carreras duran 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué todas deberían durar igual? ¿Por qué todas se estructuran con un programa de este estilo? La educación es muy cambiante y la demanda educacional tiene que ir acorde a pues, la oferta y tiene que haber siempre como una dicotomía de cómo se están haciendo las cosas. En Platzi hemos colaborado con universidades, en Platzi queremos las universidades, o sea, tenemos la misma misión, pero efectivamente hay que hacer muchos cambios. Platzi está pues muy de frente en cambiar la economía de la región con educación, muchas universidades lo están, pero pues definitivamente tenemos que cambiar el pensamiento de educación en Latinoamérica. Bueno, espectacular. Bueno, Carlos, entonces vamos a quedar con ese podcast que quiero trabajar. Vamos a dejar el link del curso de inteligencia artificial, que es Buenísimo. gratis para que puedan empezar y ustedes investiguen estas posibilidades, pero si no estás ahí también, investiga cómo empieza a jugar con el chat.
No tienes que, al comienzo va a ser como cualquier cosa, no sabes Total. cómo funciona, pero yo estoy empezando a jugar y Carlos me ha ayudado para escribir mejor, para tener ideas, y es una herramienta fascinante, que en vez de sentirla amenazante, que yo pasé por eso, cuando yo vi inteligencia artificial ya se acabó mi capacidad, mi vida de escritor y todo, pero lo que yo ahora entiendo es que potencializa mi creatividad de una forma espectacular y me ahorra mucho tiempo en carpintería innecesario. Es impresionante. Bueno, ¿qué le dirías a una persona que siente ahorita que es muy difícil las matemáticas, las finanzas y que yo soy malo para los computadores y que yo no entiendo eso que están diciendo? No, esto cambió mucho. O sea, yo cuando empecé a estudiar esto me metí mucho en álgebra lineal, matemáticas diferenciales, estadística, pero ahora cambió totalmente. Estos temas avanzan tan rápido que ya esa capa cognitiva matemática no es tan necesaria. Lo es si quieres ser investigador o algo por el estilo, y animo, o sea, entender esto del punto matemático es una delicia, pero ya no hace falta. Acabo de hacer muchos experimentos, hasta me preparé una cena para toda mi familia con lenguaje natural, con idioma. Es una interfaz de chat y las personas utilizan WhatsApp, utilizan Instagram, utilizan un montón de redes sociales para lo que sea sin importar la edad, y esta interfaz es tan fácil que puede hacer exactamente eso mismo. No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle como es inteligencia artificial, yo nunca voy a meterme ahí porque no es mi campo. Esto va a llegar a cada uno de los segmentos económicos de la sociedad: salud, educación, banca, todo se va a trabajar con inteligencia artificial, y Oh, es momento de empezar a actuar también personalmente con inteligencia artificial. Para lo más sencillo, preparé el viaje a México ahorita. Básicamente me hice un plan de turismo y finanzas personales. O sea, hay casi que tiene cabida impresionante. para todo. Y esto no va a parar acá, esto va a seguir avanzando y cada vez va a ser más sorprendente. Nos va a volver tarados porque no vamos a tener que, así ¿Qué como pensar? cuando yo fui la primera vez a Estados Unidos, que sacaba un mapa así de grande y mirando las callecitas y todo eso, y ahorita yo ni siquiera pongo el GPS, ¡pum!, me lleva y ni siquiera pienso, yo pienso, pero me he vuelto un tarado. Antes iba de país a país con un mapa, y ¿para qué piensa uno? Pero esto es fascinante, pero si lo usamos bien, en vez de dormirnos, nos ayuda a potencializar. Muchas De gracias. acuerdo. Muy amable, y a ti que estás oyendo esto y viendo esto, mira las posibilidades que hay. Realmente, cuando digo, es que la situación está muy dura, es que no hay opciones, es que no hay posibilidades, nunca, nunca en los miles de años de historia del hombre había habido tanta oportunidad como la hay ahora. Igual para todos, porque lo que tenía el millonario en el 1900 en su mansión es lo que tenemos todos en nuestro celular. El agua corriente, las ventajas que tenemos en esta época son espectaculares. Si me abro, porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.